Bueno, ya estamos grabando. Bien, les envié un mail después de la última clase en el cual les expliqué cómo se va a dividir la exposición. Los equipos del 1 al 6 van a exponer el 29 de abril y los equipos del 7 al 12 van a exponer el 6 de mayo. Después, posteriormente, los que desarrollaron el trabajo o los que expusieron en la primera tanda van a exponer en la segunda tanda y así sucesivamente, ¿no? Así que el próximo parcial es el 3 y el 10 de junio. Así que, bueno, ya quedó aclarado eso. Mm, eh, y vamos a comenzar. Cualquier tipo de preguntas que tengan, me la realizan en cualquier momento. Así que si alguien quiere decir algo, obviamente tiene la oportunidad ahora antes de comenzar la clase o cuando quiera. Bueno, vamos, voy a compartir entonces. Ahí estamos. Teóricamente tienen que estar viendo sistemas administrativos, ¿verdad? Sí, Sí, profe. Sí. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, fantástico. Vamos, nosotros empezamos a ver fundamentos de estructura la clase pasada. En la clase pasada vimos una definición de estructura, que una estructura se define como se dividen, agrupan y coordinan formalmente las tareas en una organización o en un equipo de trabajo. Eso es la definición de estructura. Después habíamos visto un concepto que de la definición de estructuras partía un concepto de prevenir el comportamiento de las personas y por otro lado prevenir el resultado de las personas y que con eso surgían dos aspectos totalmente distintos o digamos extremos de concepto de desarrollar una organización o desarrollar, pues por dicho, la estructura de una organización desde un modelo, partiendo de un modelo mecanicista y en el otro extremo un modelo totalmente orgánico de equipos de trabajo y celdas de trabajo. Ahora, ninguna de ellas es mejor que otra por sí sola, sino que es mejor en donde se puede aplicar y va a depender del contexto donde se desarrolle la organización, donde se ubique el poder de la organización. Recordamos en la primera clase, si el poder externo es muy fuerte, perdón, en las organizaciones públicas, las organizaciones tienden a ser burocráticas, es decir, tienden a un modelo más mecanicista. Con lo cual vimos esta situación. Con la definición de estructura, vimos el concepto de dividir, el concepto de agrupar, no vimos el concepto de coordinar, todavía después lo vamos a ver al tema de coordinación. Pero ya les anticipo, espoleo un poco el tema, un mecanismo esencial de coordinación en las organizaciones es el procedimiento. Los procesos. Los procesos es un mecanismo esencial de coordinación de las organizaciones. Si ustedes entran a DAF, van a encontrar una definición que designa sobre la estructura, perdón, define tres componentes clave de la estructura y uno designa relaciones formales de subordinación, identifica el agrupamiento, dice, e incluye el diseño de sistemas para garantizar la comunicación y la coordinación. La definición de DAF es muy similar a la que dimos.
Con lo cual, ustedes acá, leyendo a Duff, tienen esa definición desarrollada de otra manera. Después, en el libro de Duff van a encontrar un grafiquito. En el gráfico tiene, por un lado, el, el método estructural dominante, y por otro lado, en el eje de las X, aunque esté expresado acá arriba, en el eje de las X tenemos la organización vertical diseñada para la eficiencia, es decir, la organización mecanicista, y la horizontal, es decir, la orgánica, diseñada para el aprendizaje. Y esta línea que nosotros vemos acá, vemos que va descendiendo, en realidad lo que va mostrando es que el dominio de la estructura vertical es mayor acá que acá y viceversa. Acá es mayor el dominio de la organización horizontal y acá es menor. Cuando es en tareas especializadas, la estructura vertical es dominante en tareas especializadas, en jerarquía estricta, en sistemas verticales de comunicación y reporte, pocos equipos y fuerza de tareas o integradores, ahora vamos a ver qué es esa historia, y toma de decisiones centralizadas. Esto es un tema que vamos a ver ahora, toma de decisiones centralizada. La estructura horizontal es dominante, dice, con tareas compartidas o empowerment. ¿Qué es eso de empowerment? Eso es, empowerment es empoderar a las personas. Empoderar a las personas significa delegar en ellas determinadas características, determinados aspectos de poder para que las personas decidan por sí mismas. Por eso, la toma de decisiones es descentralizada. Es descentralizada porque hay un empoderamiento o empowerment de las personas, que es la regla básica para los equipos de trabajo. Por eso el dibujito de las organizaciones orgánicas es de esta manera. Es decir, acá lo que está mostrando son, estos son puestos como estos, nada más que existen un vínculo horizontal, no hay un vínculo jerárquico entre ellos, ¿no? Como verán en el grafiquito. Volviendo a lo que estábamos tachando todo, tenemos entonces, hay jerarquías relajadas, hay pocas reglas, hay comunicación horizontal directa, hay muchos equipos y fuerzas de tareas, y como habíamos dicho, toma de decisiones descentralizada. Estos son dos extremos, son los mismos dos extremos que habíamos visto en esta oportunidad, son los dos extremos que ya Duff nos está diciendo, mira, para diseñar organizaciones, estructuras de organizaciones, tenés esos dos conceptos. Pero lo más importante a destacar, o una de las condiciones más importantes a destacar de los dos extremos, es que cuando hablamos de centralización y descentralización, estamos hablando exclusivamente de decisión. Esto es lo que tienen que tener en cuenta. Cuando hablamos de centralización y descentralización, estamos hablando de decisión. Por ejemplo, hasta el año 95 aproximadamente, eh, ¿alguien quiere decir algo o me pareció? No. Hasta el año 95 aproximadamente, las entidades financieras, es decir, los bancos, tenían una estructura determinada donde había cierto empoderamiento en los gerentes de sucursales. Los gerentes de sucursales tenían la capacidad de decidir sobre el crédito que otorgaban las entidades financieras, las carpetas de crédito que daban en las sucursales. Si hay alguien que tiene experiencia hoy, que está trabajando hoy en entidades financieras, podrá observar que hoy eso es absolutamente centralizado y que los créditos son otorgados exclusivamente por la casa central de todas las entidades financieras. ¿Qué quiere decir con esto? Que desde el punto de vista de la
el otorgamiento crediticio y obviamente el asumir riesgos por parte de la organización es absolutamente centralizado, por más que exista una descentralización geográfica de las distintas sucursales. Hoy estamos encontrando un aspecto muy importante para las estructuras, para el diseño estructural, que es paulatinamente la desaparición de las sucursales físicas de las entidades financieras, porque este ejemplo que yo les acabo de decir de crediticio, las entidades financieras tienen ciertas pautas ya, con lo cual nosotros podemos hacer eso de manera online y de manera automática, sin necesidad de que intervenga ningún tipo de persona, ¿no? Entonces, cuando vemos la automatización de procesos, estamos encontrándolos en las entidades financieras. Siempre pensamos en la industria manufacturera cuando hablamos de automatización. Pero acá en el servicio, como es una entidad financiera, estamos encontrando automatización en muchos aspectos y cada vez de manera más acelerada. Inclusive hoy el contacto cara a cara entre cliente y entidad financiera es bastante difícil de lograr, bastante difícil de lograr. Es decir, difícil de lograr. No tiene la agilidad que tenía en tiempos anteriores. Bien, eso es diseño estructural y nosotros habíamos visto para el tema de diseño estructural, habíamos visto el flujo de autoridad formal, el flujo de autoridad formal u organigrama que nos describe claramente los puestos, sirve para eso, para una fotografía en un determinado momento, podemos determinar quién depende de cada quien y acá vemos una línea y esta línea ya la denominamos cadena de mando. Y después tenemos otro concepto que es el concepto de la unidad de mando. De la unidad de mando. ¿Qué quiere decir este concepto de la unidad de mando? Esto es un concepto muy básico que les estoy diciendo, que teóricamente tendríamos que venir con esos conceptos, pero por las dudas los refrescamos. La unidad de mando es que un puesto responde siempre a una sola fuente de autoridad, a una sola, a una sola fuente de autoridad. Tanto el concepto de cadena de mando como unidad de mando en las organizaciones orgánicas tienden a no cumplirse. Tienden a no cumplirse. Entonces vos podés decir, pero ¿cómo? ¿No tenés una sola persona que te mande, por decirlo como un concepto más simple? No, no es. Tenés más de una. Y entonces vamos a encontrar en ese concepto el puesto integrador, que es el primero que describe Duff. Acá no se lee muy bien, no sé si ustedes lo alcanzan a leer muy bien, pero acá dice departamentos de finanzas, acá dice departamentos de ingeniería, acá dice departamentos de compras y acá dice departamentos de marketing. Como vemos, esto es un concepto de agrupamiento funcional. Este es un concepto de agrupamiento funcional. Como ven, las funciones, y acá están claramente expresadas, son verticales. Las funciones son verticales. En este caso, la función es hasta toda la estructura. Acá se supone que está todo el organigrama, ¿no? No está desarrollado para simplificar, porque para simplificar el organigrama, el autor lo que hace es una línea de dependencia, que es una línea de dependencia horizontal. Horizontal. Es decir, que este puesto de comprador, por ejemplo, recibe instrucciones del responsable del departamento de compras y recibe también una
instrucción del gerente de proyecto de un producto determinado. Bueno, entonces podemos decir, bueno, ¿qué es esta historia de ser gerente de proyecto? No entiendo muy bien qué es esto. En primer lugar, cuando vos encuentres a alguien como gerente de proyecto o supervisor de proyecto, etcétera, es un enlace lateral como estamos viendo acá, o un puesto integrador de tiempo completo, es lateral. Todo gerente de proyecto, gerente de producto es lateral. ¿Cuál es la responsabilidad? La responsabilidad que tiene cada gerente de proyecto es el proyecto determinado. En todas las organizaciones, no. Por ejemplo, puede ser una empresa constructora y este puede ser el proyecto de producto nuevo A. En realidad puede ser un edificio ubicado en un lugar determinado, este puede ser otro edificio y así sucesivamente con cada uno de los proyectos. Entonces hay una coordinación de las compras, el diseño, etcétera, etcétera, en función de cada uno de los proyectos. ¿Quién desarrolla esa coordinación? El gerente de proyecto. Es decir, que acá es un puesto que tiene si bien no tiene una jerarquía en la línea de mando, sí llega a tener una influencia horizontal. Quiere decir que este puesto recibe indicaciones de más de una fuente de poder. En este caso, el responsable del departamento de compras, en este ejemplo, y acá el gerente de proyecto. ¿Está? Bueno, espero que haya quedado claro todas las liñitas que hicimos. Un ejemplo de gerencia de proyecto que no necesariamente tiene, les digo, esto es un puente grúa. Acá va una persona que comanda, acá levantan determinados tipos de productos de mercadería y lo llevan, se desplaza por aquí, allá hay otro, acá hay otro, se desplaza a lo largo de este inmenso galpón y va llevando determinada mercadería, obviamente de manera por encima de por encima de todo el galpón. La fabricación, conocí una empresa que era una pequeña empresa, la fabricación de este puente grúa es absolutamente a medida, en lo cual resulta obvio, ¿no? Y sobre todo porque necesitan saber qué capacidad de carga tiene que tener, las dimensiones, etcétera, y las características del lugar. O sea que el puente grúa se hace por proyecto, es prácticamente como hacer un buque, un barco, digamos, donde también se utilizan mucho las gerencias por proyecto. En ese caso, los astilleros tienen esas estructuras. En este caso, la fabricación de puentes grúas. Les digo esto para que encuentren distintos tipos de ejemplos donde se pueden aplicar este tipo de estructuras, las estructuras, las estructuras de enlace de tiempo completo, y vamos a encontrar el gerente de proyecto y también el gerente de producto. ¿Quiénes son los gerentes de producto? Bueno, los gerentes de producto son aquellos, por ejemplo, que tienen el producto Rexona, que tienen u otro tipo de producto, que también se coordinan de manera horizontal como se está viendo de acá. Bien, acá comenzamos a ver el tema de equipos y ahora vamos a comenzar a ver una parte, esta es una parte clave de la materia, porque el tema de estructuras obviamente no es el único tema clave, pero digamos que es uno de los más importantes donde empezamos a desarrollar los distintos tipos de agrupamiento y los distintos tipos de estructuras que pueden existir. Y en este caso, aquí ustedes saben que el organigrama puede expresarse de manera vertical o de manera horizontal, es decir, de muchas maneras. El organigrama tradicional, nosotros lo exponemos de esta manera. Bueno, discúlpenme el dibujo, pero con el mouse más preciso no puede ser. Este es el organigrama tradicional.
¿Mm? Ahora, el organigrama que estamos viendo, que estamos viendo para comprenderlo, aquí comienza de manera tradicional, en este nivel, pero a partir de este nivel, lo que se hace es, en vez de hacerlo horizontal, se hace vertical. A partir de este nivel, lo que hacen es esto. ¿Mm? Entonces, esto es una manera de expresar los organigramas. Esto es absolutamente a voluntad de quien lo diseña. A voluntad de quien lo diseña. Está diseñando un organigrama, un dibujito en un papel. Es decir, con lo cual la línea de autoridad es esta. Esta es la línea de autoridad. ¿Mm? Y la cadena de mando. En lugar de expresarla. ¿Por qué? Porque si no se ocuparía toda la hoja, si hay muchos puestos, es mejor hacerlo vertical que hacerlo horizontal. Bueno, esto es lo que están viendo acá. Esto es lo que muestra el autor. Yo borro todo para no confundir tanto. Borra esto. Bien, ahí borro. Entonces, dentro de este ejemplo de organigrama, que también está, fíjense que acá el agrupamiento, esto es una empresa tecnológica, dice vicepresidente de investigación y viene supervisor de investigación básica de juegos de video, supervisión de aplicaciones y pruebas, supervisión de investigación de productos de memoria. ¿Se dan cuenta que acá el concepto eh, es de juegos de video? Digamos que el concepto de agrupamiento es producto, el producto juegos de video. No es el concepto de agrupamiento, no es, también hay cierta clasificación funcional, porque acá es departamento de investigación y estamos viendo la investigación, pero específicamente la investigación se centra en juegos de video. Así que no, nada, lo que pasa es que titiló la luz. Si yo me llego a descolgar de la conexión, ustedes espérenme que yo me conecto con el celular, cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, titiló la luz y pensé que se cortaba. No se va a cortar la compu por la batería, pero bueno. Bien, sigamos entonces. Bueno, como ven, en los conceptos de agrupamiento no es un concepto único que yo hago organizaciones funcionales y son todas funcionales. No, puedo mezclar los conceptos como a mí me parezca mejor para administrar esa organización. Y en función de eso, armo equipos de trabajo. Y fíjense que acá el equipo de trabajo es equipos de trabajo de juegos de video. Ahí hago un equipo de trabajo directamente pensando en el producto y equipos de productos de memoria. Acá estamos hablando de hardware y estamos trabajando con equipos de estas características. ¿Quiénes forman parte de este equipo? Este puesto, este puesto, este y este. Son puestos interfuncionales. ¿Mm? Perdón, son equipos interfuncionales. Eh, bueno, esto es la conformación de equipos de trabajo eh, que pueden llegar a encontrar. Una de ellas. En este caso, como ustedes ven, hay una estructura formal establecida de manera jerárquica y se combina con algunos conceptos orgánicos como la formación de estos equipos de trabajo. ¿Mm? Bien, ¿todo claro hasta ahora? Por ahora todo bien. Sí, profe. Bien, todo sí, bien. Roberto, bien. Bárbaro, buenísimo. Bárbaro. Seguimos. Después el autor, bueno, empieza el agrupamiento funcional, que obviamente no voy a volver a repetir.
ingeniería, marketing, manufactura, etcétera. El agrupamiento divisional. División producto 1, división de producto 2. En general, los agrupamientos divisionales obedecen al producto o al mercado. Es más o menos similar el tema. Por producto es la división por producto. Por ejemplo, en un momento determinado, la General Motors tuvo como división a un producto que se llamaba Chevrolet. Después, la ley antimonopolio de Estados Unidos lo obligó a hacer una sociedad aparte, pero independientemente de eso, en su momento fueron divisiones. ¿Qué diferencia hay entre las divisiones y los departamentos? Y acá sí hay una diferencia. La diferencia que tienen las divisiones respecto a los departamentos es que las divisiones tienen ciertas unidades administrativas que les son propias. Algunas divisiones, como obviamente acá hay dentro de la división que están viendo en este caso, hay todo un organigrama dentro, ¿verdad? Esto es un organigrama macro, donde muestran la división, pero no muestran todos los distintos vínculos que hay en esta división, ¿no? Esto es así. Esto es todo así, digamos. Les decía que el tema de la división respecto al departamento es que tiene las propias áreas administrativas que le son propias. Por ejemplo, hay muchas divisiones que tienen departamentos de compras, perdón, propios, que tienen hasta departamentos quizás de tesorería propios, etcétera, y de investigación y desarrollo que le son propios y que le pertenecen exclusivamente a la división. Esa es la diferencia entre división y departamento. Mientras que departamento dependen de la administración central, ¿no? En este caso, en la organización funcional, marketing, manufactura no tienen departamentos propios. Después habrán, esto es muy escaso, falta administración y falta compras, etcétera, etcétera. Bien, entonces la división tiene ciertas unidades administrativas que le son propias, a diferencia del departamento que no tiene ese tipo de cuestiones. Entonces ya entramos con algunos conceptos que no son lo mismo para nosotros que departamento y división. La división es una historia, el departamento es otra cosa absolutamente distinta y por ahí con conceptos de agrupamientos distintos. No necesariamente una división puede ser por producto. Por ejemplo, Arcor tiene 3 unidades de negocio y los agrupamientos tiene uno, es la fabricación de cajas de cartón corrugado, otras son de agroindustrial y las otras son productos de alimentación. Es decir, que el agrupamiento es por mercado, ese tipo de agrupamiento. Pero bueno, existen los conceptos de agrupamiento, pueden ser mercado, pueden ser zonas geográficas, van a encontrar empresas donde pueden encontrar agrupamientos LATAM, es decir, Latinoamérica. Y el CEO de LATAM y del CEO de LATAM dependen los CEOs de cada uno de los países y en cada uno de los países puede ser que existan organizaciones funcionales y también hay organizaciones por zona geográfica o pueden existir organizaciones funcionales y también equipos de trabajo y también agrupamientos por producto, etcétera. O sea que cuando diseñas una organización, no es que existe una regla en la cual utilizas un concepto y nada más que uno. Podés aplicar el que se te ocurra. Por eso acá tenemos el agrupamiento multifocal. Fíjense que acá volvemos al concepto que yo les decía, la división por producto, que entra de manera horizontal a un concepto que es funcional, como es marketing y manufactura. Entonces, acá vemos
y estamos entrando al concepto de la estructura que se denomina matricial. Matricial porque es una matriz de doble entrada. Esta es una entrada y esta es otra entrada de la matriz. Entonces es una matriz de doble entrada y por eso se lo llama estructura matricial, que ya vimos, destacamos en esta oportunidad cuando vimos de tiempo integrador. De tiempo integrador, digo cualquier cosa, ni leo. De puesto integrador. Bien, sigamos. Bueno, otros agrupamientos horizontales tienden a concentrar procesos que tienen ciertos rasgos característicos similares a los que son proyectos, ciertos rasgos, pero el proceso es un proceso determinado. Por ejemplo, este puesto es responsable de todo el proceso de manufactura. Cuando necesitas un enlace, esto también se llama enlace lateral, ¿no? Cuando necesitas un enlace lateral, bueno, eso depende de las circunstancias y del tamaño de la organización. Por ejemplo, si existe una gran dispersión geográfica, si por ejemplo esta es una empresa, bueno, no es tanto, me iba a ir un ejemplo que no es tan así, pero una empresa de fabricación de materiales de alta precisión y tiene distintas fábricas en distintas partes, en distintas zonas geográficas, porque utilizan minerales necesitan procesamiento de minerales, con lo cual están cerca de las canteras. Entonces, los procesos de fabricación pueden ser que estén supervisados por un determinado puesto, y así sucesivamente. Insisto, en esto no hay reglas. No, no hay algo determinado que sí o sí tenés que aplicar esto, sino que depende del concepto del administrador. Y ahora estamos entrando a un concepto eh, bueno, que es clave para el mundo que estamos hoy. Y el concepto es el concepto de agrupamiento de red virtual. Hoy, este agrupamiento virtual, que es un tema de agrupamiento eh, que tiene características funcionales, pero los vínculos son virtuales. Y hoy se producen muchas organizaciones, las organizaciones globales sobre todo, obviamente que lo encontramos ya post pandemia con muchas organizaciones. Ustedes conocerán a muchas personas que trabajan determinados días de manera online y otros días de manera presencial o todos los días de manera online, dependiendo del tipo de negocio que se trate. eh, Sobre todo la manufactura requiere bastante trabajo presencial, es decir, de aquellos que trabajan en la línea de montaje. Esos son los de trabajo presencial. Por ejemplo, Lego, de los fabricantes de los famosos muñequitos Lego, tiene su planta, una de sus plantas la tiene en Suecia. El departamento de sistemas está en Suiza y el centro de distribución está en Turquía, por ejemplo. Con lo cual, toda esa coordinación se realiza a través de un enlace, obviamente de enlaces
sumamente poderosos. Sumamente poderosos, me refiero para que puedan, después vamos a ver, cuando veamos manufactura inteligente o fabricación inteligente, vamos a ver bien en detalle es esta historia. Una compañera de ustedes me preguntó al final de clase, la clase pasada, algo sobre manufactura inteligente que lo vamos a ver oportunamente, ya en las próximas clases lo vamos a ver. Y ahí espero responderle la pregunta. Bien, eh, les iba a decir algo y se me fue, pero bueno, ya vendrá. Ah, el tema es que las organizaciones que hacen esto que estoy haciendo acá es el planeta Tierra, a medio, y acá son los usos horarios, ¿no? Estos son los usos horarios. Parece un zapallo, pero bueno, más o menos, usando la imaginación. ¿Qué están haciendo las organizaciones hoy en función de esto? Contratan personal de estos puntos del mundo, de estos puntos del mundo, de estos puntos del mundo y de estos, y así sucesivamente del otro lado. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente las organizaciones están logrando trabajar las 24 horas del día y cada uno de los empleados trabaja sus 8 horas. Es más, en algunas organizaciones son muy estrictos y no permiten trabajar más allá de esas horas, pero eh, con esto, distribución, y son equipos de trabajo que están vinculados y tienen que ir dejando su trabajo al otro puesto que va entrando en uso horario, en horario de trabajo, y así sucesivamente. Es decir, este es el primer puesto en función del sentido de giro de la Tierra. Este es el este, perdón. Las que viven en el este van trabajando antes y van dejando el producto de su trabajo al otro puesto y así sucesivamente. Esto hoy se están conformando equipos de trabajo, como vimos acá, como vimos, ¿dónde vimos? No lo veo. Acá, como vimos acá, los equipos de trabajo se están haciendo de manera, eh, de manera virtual, con lo cual, atención con las organizaciones que se vienen, o mejor dicho, las organizaciones que están. Robert, Atención para que... Sí, adelante. una consulta. Este tipo de organizaciones, la estructura, ¿cómo se da más? ¿Vertical o horizontal? Hay un doble juego, hay mucha horizontalidad, muchísima horizontalidad. Y hay horizontalidad inclusive en aquellos puestos que jerárquicamente son superiores, porque cuando formás parte del equipo de trabajo, yo les decía, no sé si lo recuerdan, en una de las clases les dije que el liderazgo de las organizaciones mecanicistas es un liderazgo de respuesta, mientras que en las organizaciones horizontales es un liderazgo de pregunta. Entonces, vos tenés el líder de estas organizaciones horizontales que es verticalmente líder, es decir, que hay cierta organización vertical, pero trabaja horizontalmente en el equipo y es como un capitán en cualquier equipo deportivo, digamos. El capitán en un equipo deportivo tiene un determinado liderazgo dentro del deporte, pero horizontalmente desempeña sus funciones de manera horizontal. En los ejemplos deportivos se puede ver mucho más claramente, obviamente en los deportes de conjunto, ¿no? Se puede ver mucho más claro el líder de un equipo de trabajo, en un equipo deportivo, se puede ver mucho más claramente. En las organizaciones acá no se ve tan claramente, pero no se hace tanto hincapié en la jerarquía, si bien cada uno tiene nombre de los puestos, y van a encontrar un general manager, inclusive, pero siempre tiende a priorizarse
a priorizarse este concepto que les decía, este concepto que vimos acá al principio, a prevenir el resultado, a prevenir el resultado de la situación y no tanto, el comportamiento no lo prevén. Es más, ni siquiera hay contacto personal con las personas. Hay organizaciones que tienen la obligatoriedad de ir una vez por semana a las empresas, pero no los espera nadie en las empresas. No es que las empresas se juntan todos. Hay empresas que sí, que se juntan todos, o parte, o gran parte de ellos, por lo menos la mitad de la dotación de un equipo de trabajo se ve y coordina. Por ejemplo, una organización que hace eso y que coordina los equipos de trabajo es la Paramount. La Paramount con todos los equipos de control de calidad de sus productos, los productos de la Paramount son las series, etcétera, etcétera, en su plataforma de streaming que tiene Paramount, se juntan una vez por semana, no, creo que una vez por mes. Una vez por mes y está todo el equipo junto. Pero bueno, eso depende de cada organización. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, sí, Ok. por supuesto, por supuesto. Bueno, bárbaro, Gracias. gracias. No, por favor. Bien, como ven, acá, atención, está todo muy bien con las organizaciones funcionales, las organizaciones por producto, ¿no? Pero se está viniendo esto y ustedes podrán decir, pero estos son para organizaciones grandes y no tanto, no tanto. Ya hay organizaciones, fundamentalmente yo diría, atención con los pequeños emprendimientos, porque no le carguemos de unas estructuras muy pesadas a los pequeños emprendimientos. Entonces, tratemos de hacer algo más ágil ya de entrada. Ya de entrada, no le compliquemos la historia a las pequeñas empresas. Le damos a veces soluciones a las pequeñas empresas, como le dije en la clase pasada, le damos soluciones de grandes corporaciones y sobre todo antiguas, además, de antiguas corporaciones. Entonces, ustedes van a encontrar que en uno de los diagnósticos que se hacen en las pymes es, y no dispone de un organigrama claro. Y no, obviamente que no va a disponer de un organigrama claro. Por supuesto, porque la función del dueño, el papel del dueño es central. El dueño o la dueña o los dueños es central en una pequeña empresa. Es clave. Sin los dueños no existen empresas. Bueno, obviamente, nosotros no sabemos lo que está haciendo Elon Musk en este momento, pero Tesla sigue funcionando. Estamos hablando de otro tipo de organización. Entonces, en las pymes no pasa eso. En un comienzo, Elon Musk seguramente que si no estaba en la empresa las cosas no salían. Así que atención con las estructuras que le damos a los pequeños emprendimientos. Bueno, eh, entra las estructuras, la estructura funcional nuevamente DAF, y entra la estructura divisional, y acá está lo que yo ya les había anticipado. eh, Publicidad electrónica tiene el departamento de investigación y desarrollo, manufacturera, contabilidad y marketing que le son propios. Y acá todos tienen el mismo departamento, que generalmente suele ser perdón, una característica de las divisiones, ¿m? De las divisiones, tener departamentos administrativos que le son propios. Casi, casi son una empresa en sí misma, nada más que responden a una administración central. Responden a una administración central. Si no, serían casi empresas totalmente autónomas. Del paso de la divisional a una empresa autónoma es muy cortito, escaso. Es el último paso para convertirse en una empresa virtual, perdón, en una empresa autónoma. Después van a encontrar
corto el micrófono para no toserles en los oídos. Eh, las fortalezas y debilidades de la estructura funcional, que no son las fortalezas y debilidades, no tienen que ver con sí mismo, sino donde la querés aplicar. Es decir, permite economía de escala en los departamentos. ¿Qué es esta historia de economía de escala? Bueno, vos juntás a todos los departamentos de producción en un solo, en un solo lugar, y con un solo supervisor, y entonces, o gerente, o como quieran decirlo, obviamente eso es economía de escala, mejorás el funcionamiento de la producción a estar todos juntos, a coordinarse todos juntos, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso es uno de los temas más importantes que tienen las estructuras funcionales. Donde tienen las estructuras, son fuertes las estructuras funcionales, generalmente en organizaciones que están en un estado simple todavía, que no requieren mucha complejidad. Hay organizaciones que no requieren mucha complejidad, como puede ser, por ejemplo, las organizaciones, puede ser una cámara empresaria. Una cámara empresaria es siempre igual. Podrán pasar el tiempo, los años, pero una cámara empresaria es siempre lo mismo. Tiene un gerente general, tiene un departamento de administración y no tiene más nada. Después por ahí un departamento de eventos, punto. No tiene más nada que eso. Eso es una cámara empresarial. Con lo cual, bueno, eh, no hace falta complicarse mucho la historia para diseñar ese tipo de organizaciones. Y después, el autor habla de las divisionales, y obviamente es adecuada para entornos más inestables. Muchas de las organizaciones hablan para qué utilizan este tipo de estructura. Cuando vos tenés mercados muy disímiles, entonces vos vas a encontrar, yo les decía recién de Arcor. De Arcor tiene tres unidades de negocios que pueden ser, que son divisiones, y las tres divisiones responden a mercados totalmente distintos, con lo cual vos no podés tener un departamento de marketing, el mismo departamento de marketing, cuando estás hablando de alimentación, que cuando estás hablando de fabricación de cajas corrugadas. Entonces, obviamente, por eso es que que tiene mayor agilidad de responder, porque obviamente tenés esta división está enfocada a la fabricación de cajas de cartón. Esto lo hizo, esto se llama integración en las empresas, lo que hizo Arcor. Es decir, ¿cómo fabrica? ¿Por qué fabrica caja de cartón Arcor? Bueno, fabrica caja de cartón Arcor porque se hartó de tener problemas con el proveedor o con los proveedores de caja de cartón y dijo, bueno, basta, se terminó, voy a hacer mi propia fábrica de envases, es más, y le voy a vender a los demás, de packaging, perdón, y le voy a vender a los demás también. Entonces hizo Cartocore, es una empresa de Arcor y que fabrica cajas de cartón. Y obviamente le provee a Arcor y le provee a otras empresas también. Esa es una integración hacia atrás, algunos autores lo llaman integración retrógrada, es decir, vos es hacia atrás de tu escala de producción, de donde vos estás ejecutando, vas e incorporás adentro de tu organización organizaciones que son proveedoras tuyas. ¿Mm? Eh, entonces, por ejemplo, Quilmes en un momento determinado, creo que ya las vendió a las empresas, pero compró una empresa que fabricaba las tapitas de las cervezas, las tapitas metálicas de esas típicas de cerveza. Compró también un caso parecido o comparable con la integración de Arco. Bueno, más allá de confundirlas y confundirlos un poco con estas historias, con estos ejemplos, acá vemos la aplicación de las divisiones, ¿no? Las divisiones son bien enfocadas, vos tenés una unidad de negocio que son muy distintas, con los cuales decís, no, pará,
tengo que hacer una manufactura absoluta. No puedo manufacturar. En esta hago chocolates y mermeladas y en esta hago cajas. No puedo tener un sector de manufactura igual. Por eso se utiliza la división. ¿Tá? Quiere decir que las fortalezas y debilidades, acá debilidades quedó medio desviado, esto va acá, debilidades diría acá, eh, tienen que ver en dónde encajan. ¿Mm? Bien, bueno, vamos bien, por ahora miren que nos falta un ratito, no mucho, pero falta. ¿Alguna pregunta? No, profe, por ahora no. Bueno, Marisol, gracias. Bien, seguimos. Bárbaro con el dedito. Bueno, estamos todo bien. Bueno, acá la estructura geográfica que ya les había avisado anteriormente, que hay América, Canadá, pero no solamente podemos encontrar que América se divide en Canadá y América Latina y Caribe. Puede ser que América después se divida en estas regiones y acá surjan otras estructuras totalmente distintas por producto o por divisiones, etcétera, etcétera. O directamente empresas autónomas donde tengamos, este es digamos que representaría el esquema triangular de todas las organizaciones jerárquicas, ¿no? Eh, lo comprenden este dibujito, ¿no? El triángulo famoso este, ¿no? Es, es acá lo que esto describe gráficamente son el puesto, esto es una manera simplificada de hacer una organización jerárquica, ¿no? De hacer un triángulo. Entonces vos haces un triángulo y decís, bueno, esta es la organización jerárquica. Es una manera simplificada para no hacer todo el dibujito de los organigramas. Esta es la organización jerárquica. Hay uno que manda y después tenés abajo. ¿Qué pasa? ¿Para qué te ayuda esto? Siempre esto es concepto, ¿no? Como yo les dije, este dibujo no existe. Esto lo hace uno para comprender una problemática. Si es una empresa de servicios, por ejemplo, un hotel, quien está en contacto con el cliente es el personal que está acá abajo. Nada más ni nada menos. Así que vos podés tener acá como CEO del hotel una oficina de oro, pero el cliente va a opinar sobre la organización que vos estás dirigiendo en función del contacto que tenga con esta parte de la estructura. Es más, es tan importante esto que pasa a ser importante hasta la persona con que te abre la puerta. Yo vengo de una organización, utilicé un hotel, eso es lo que quería decirle, un hotel en una parte del mundo en la cual eran todos, absolutamente todos bilingües, trilingües en algunos casos, todos, pero desde el que abrió la puerta, todos trilingües, con lo cual, si vos querés hacer un servicio de esas características, eh, bueno, tenés que tener gente adecuada para eso, pero la tenés que tener acá abajo, ¿eh? Estos son los que tienen contacto con la estructura. Así que atención con las empresas de servicio, porque las empresas de servicio tienen una trascendencia importante porque estos están en contacto con el cliente. Si vamos a una empresa de salud, no le vamos a hablar, no vamos a decir cliente, le vamos a decir paciente, pero lo mismo. Están los médicos, están los enfermeros, las mucamas, esos son las personas que están en contacto directo con el cliente. Así que atención cuando estamos diseñando eso.
Acá volvemos a la estructura matricial y como un ejemplo de estructura matricial, acá vemos el gerente de producto y dice, ¿qué es esta historia? Bueno, yo les traje acá para que lo comprendan. Esto es una universidad. La Facultad de Ciencias Económicas, mejor dicho, una universidad, una facultad, ¿no? En este caso, la Facultad de Ciencias Económicas responde a esta estructura. El departamento de contabilidad, no hay departamento de finanzas, pero supongamos que exista finanzas, el departamento de sistemas de decisión, el departamento de administración sí existe, el departamento de marketing no, pero sí de comercialización. Y estas son las materias, todas estas son las materias. No me sale una línea derecha. Bueno, estas son las materias, con lo cual los departamentos actúan horizontalmente, es decir, que la contabilidad dice, che, contabilidad se tiene que dar de esta manera, ya sea en la licenciatura, acá son carreras, en la maestría, en el doctorado. Después todo esto se divide en materias, ¿no? Entonces el departamento de contabilidad es el que establece cómo es el producto contabilidad. ¿M? El producto contabilidad. Estas son las, eh, las, las distintas facultades dentro de la facultad. ¿M? O sea que la Facultad de Ciencias Económicas tiene la estructura de matricial, la facultad que nosotros conocemos. Dentro de las debilidades, eh, que tiene la estructura matricial, lo voy a decir la más importante, es que rompe con el concepto de unidad de mando porque hay una autoridad dual. Entonces, consume más tiempo de coordinación eh, eh, y requiere un mayor esfuerzo para mantener el equilibrio de poder. Por eso hoy es tan importante, hoy las estructuras funcionales, perdón, matriciales son muy comunes, con lo cual las estructuras orgánicas suelen ser muy matriciales. Y entonces vos tenés que depender de distintos puestos y tenés que tener la habilidad política de responder a distintos puestos. Y con esto salen las estructuras horizontales, que, bueno, son estructuras por equipos, donde generalmente las empresas tecnológicas son las que más pueden aplicar esto, las empresas de desarrollo de juegos, de videojuegos, empresas que desarrollan software para compañías, empresas que trabajan, por ejemplo, Google contrata muchos de los servicios que desarrolla Google y que nosotros eh, lo tenemos como una función que desarrolla Google, que puede ser de marketing, que puede ser de atención al cliente, etcétera, etcétera. Hay una serie de funciones que yo no domino en perfección, pero lo que sí sé que Google trabaja con empresas tecnológicas, las cuales terceriza todo eso. Son empresas que hacen equipos y hay una empresa, de una de ellas que trabaja para Google, que tiene directamente una división se llama Google. Entonces ustedes dirán, ¿qué es esa historia? ¿Es por producto? No, porque la verdad es que le venden muchos productos a Google a través de ahí. Google, productos que son todos servicios, pero tiene una división que se llama Google. ¿Por qué? Porque Google termina siendo un cliente tan importante que hacen una división por cliente. Y esa división es de un solo cliente. Esto es absolutamente sacado de la realidad. Y ahí tenés algo y después están toda una serie de equipos que están interconectados porque están todos trabajando para Google, pero cada uno desarrolla distintos tipos de servicios para Google y eso está absolutamente tercerizado. También esa empresa le provee servicios a Meta, con lo cual también tiene una división Meta y así sucesivamente. Entonces ahí están viendo ustedes
cómo hay, en realidad, acá la electricidad en cualquier momento se corta. Eh, Ahí van viendo cómo se utilizan los distintos conceptos de agrupamiento en función de la conveniencia de la organización. Así que ahí van viendo también lo que se denominan las organizaciones híbridas. Y bueno, las organizaciones híbridas, no hay una forma determinada. Son híbridas porque terminan aplicando todos los conceptos. Acá dice, hablan de división de clientes de Ford, director de estructura, tiene una estructura horizontal, y estamos hablando de Ford, una empresa tradicional, creada en la Revolución Industrial, con lo cual estamos viendo estructuras híbridas. Obviamente no es necesario estudiarse esto de memoria, ni mucho menos, solamente saber que el diseño estructural va a depender de los requerimientos que tenga la organización. Bien, ahora vamos a entrar en el último tema de hoy, que es justamente este concepto que es coordinar. ¿Qué es esta historia de coordinar las organizaciones? Y hay quien recuerde a Don Misber, se acuerdan de los tres mecanismos claves de coordinación: el ajuste mutuo, la supervisión directa y la estandarización. Y la estandarización se abre en cuatro aspectos: de estandarización de procesos de trabajo, de resultados, de habilidades y de normas. Ahora vamos a ver qué es esta historia de cada una de ellas. Vemos primero el ajuste mutuo, o también llamado ajuste cara a cara. Esto, vos estás estás trabajando en ventas, y tenemos a una compañera de trabajo que es de tesorería quien cobra. Entonces me llega un pedido a mí de un cliente determinado, cliente A. Entonces levanto la cabeza y le digo, escúchame, ¿el cliente A te pagó lo que te debía? Sí, me pagó todo, así que le podés entregar. Eso es ajuste mutuo. Eso es coordinar algo, es una coordinación, saber si podés liberar o no ese pedido en función de una pregunta muy simple. Eso es ajuste mutuo. Ese es el ajuste más buscado en toda la administración. Es decir, que los diseños estructurales en realidad se piensan fundamentalmente para lograr ajuste mutuo. Si ustedes ven este dibujito, este dibujito, este dibujito, esto que estamos viendo acá son todos ajustes mutuos. Por eso se hacen equipos de trabajo. Ahora, entre este puesto y este puesto puede haber ajuste mutuo. Y eso vamos a verlo ahora, cómo es esta historia. Pero veamos por ahora, volvamos al ajuste mutuo que hicimos. Este es el puesto A y el puesto B. En este caso pueden ser personas, obviamente. Ahora bien, después tenemos la supervisión directa. La supervisión directa lo que hace es una persona asume la coordinación de otras dos. Pero esa supervisión directa, como ustedes ven, no elimina este ajuste mutuo. No elimina este ajuste mutuo. La supervisión directa es el concepto de coordinación más viejo, uno de los más viejos que conocemos, y que justamente la supervisión directa lo que hace es dividir la organización en aquellos que la dirigen y aquellos que la ejecutan. Eso es, empieza a generarse los que la dirigen, los que la ejecutan, y después están aquellos que dirigen a los que dirigen.
Como verán, esta es una organización jerárquica. Esta es la jerarquía. Así se crea la jerarquía en las organizaciones. La supervisión directa. Si ustedes ven un organigrama como este, que está prácticamente es un organigrama, no están hechas las liñitas, pero es un organigrama, este organigrama que ustedes están viendo acá responde específicamente a una situación jerárquica. Por eso son, cuando ustedes escuchen organizaciones jerárquicas, son organizaciones de este tipo. ¿Mm? De este tipo. Entonces acá, por acá corre la supervisión directa y acá corre la adaptación mutua. Es decir, que fíjense que si ustedes hacen una supervisión directa en el sector 3, permite que el responsable del sector 3 tenga ajuste mutuo con los responsables de los otros sectores y los puestos 1 y 2 del sector 3 también tengan adaptación mutua. Eso se busca mucho en las organizaciones. A veces generás una coordinación de supervisión directa para tener adaptación mutua. Bien, y por último, finalizando ya la jornada, tenemos la estandarización. Estandarización de procesos de trabajo es el procedimiento. ¿Qué es el procedimiento? Es una secuencia. Primero hace esto, hace lo otro, hace lo otro, hace lo otro. Y ustedes dirán, pero a mí nunca me dan el procedimiento. A mí lo único que me hicieron es sentarme y enseñarme a manejar un sistema y yo lo que hago es manejar un software determinado. Bueno, el software es un procedimiento automatizado o semiautomatizado, con lo cual el software es un mecanismo de coordinación de procesos de trabajo. El software es un mecanismo de coordinación. El tema de la coordinación por resultados y habilidades está muy ligado. Por ejemplo, el tema de resultados es cuando vos contratás a alguien, con lo cual necesitas la habilidad previamente. Es el caso de un cirujano cardiovascular. Un cirujano cardiovascular, vos contratás primero la habilidad del cirujano cardiovascular, es decir, que estandarizás a través de las habilidades y le decís, flaco, salvame este ñato, y no le decís cómo, porque para eso está el cirujano cardiovascular. De hecho, cuando contratamos a una contadora o un contador, lo hacemos con el mismo criterio que le acabo de decir. Un especialista en impuestos, es decir, bueno, mirá, tengo referencia de que sos buena, por favor, necesito que me soluciones todo el problema que tengo con la FIP. Bueno, listo, chao. No le dijiste más nada. Le dijiste el resultado, que te solucione el problema con la FIP. Y la estandarización de normas no son normas de la organización. Esto viene de Misber, porque Misber, acá, esto estamos hablando de cultura organizacional. De cultura organizacional. La instalación de normas tiene que ver con la cultura organizacional. Atención con esto, si bien ahora no va a haber preguntas directas, pero para que les quede claro ese concepto. Y justamente cultura organizacional es lo que vamos a ver la próxima clase. Bueno, he dicho. Han quedado, están ahí, espero que no sean fotos congeladas, que estén No, vivos no, estamos vivos. todavía. Estamos vivos, muy bien. Estamos Claro, vivos. Quédate tranquilo, Roberto, que sobrevivieron. nosotros estamos Estamos. escuchando. Bueno, estamos. Bueno, me alegro. ¿Alguna pregunta? No, excelente, Roberto. Bueno, gracias. Bueno, Muchísimas gracias. quedamos acá entonces. Gracias, Valeria, que estás ahí. Y bueno, nos estamos viendo el próximo lunes, donde vamos a ver el tema de cultura organizacional. Siempre les digo, estén atentos a los mails por cualquier inconveniente que se me pueda llegar a presentar, pero por ahora no hay ningún tipo de problemas. Que tengan un excelente fin de semana y nos estamos viendo. Gracias. Gracias, Roberto, Gracias, igualmente. igualmente. Gracias, profe. Hasta Buen luego, fin de profe. semana.